Y en esto consiste la vida eterna, en que conozcamos a Jehová, nuestro único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, quien vino a esta tierra a morir por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Aquí inicia su programa Camino, Verdad y Luz. Compartimos con ustedes nuestro resumen semanal de la lección de escuela sabática para su crecimiento espiritual. Bienvenidos al estudio de esta semana. Bienvenido sea este su programa Camino, Verdad y Luz. En este año estamos celebrando 166 años de la lección de escuela sabática y este sábado 12 de octubre usted está invitado a disfrutar de este acontecimiento precioso en cada una de nuestras iglesias. Y para comentar un poco acerca de la historia, fue en el año de 1853 con el pastor Jaime White en la ciudad de Rochester, en Nueva York, que inició la lección de escuela sabática, no como usted y yo la conocemos hoy, sino como simplemente folletitos en los cuales se tocaban puntos fundamentales acerca del crecimiento eclesiástico en aquel momento. Y a lo largo de 166 años, la lección de escuela sabática ha estado arraigada en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, instruyendo, informando y motivando a la iglesia acerca del crecimiento y también hacia el momento cuando Cristo venga por segunda vez. Así que le damos a usted de esta manera la más cordial bienvenida a su programa Camino, Verdad y Luz. Y no queremos empezar un repaso más de nuestra lección sin antes invitar a Dios para que sea parte de este estudio. Le pedimos que ahí donde está pueda cerrar sus ojos y nos acompañe en oración. Amantísimo Señor, te damos las gracias por tus misericordias. Gracias por el estudio de tu palabra que nos permites hacerlo libremente. En esta ocasión queremos invitarte a ser parte de este repaso. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda estar entre nosotros también para que podamos entender las maravillosas verdades que quieres transmitirnos el día de hoy. En tu nombre oramos. Amén. Amén. De nuevo sean bienvenidos a su programa Camino, Verdad y Luz. Estamos muy contentos de tenerlos aquí en Radio Nuevo Tiempo, Honduras. En este día estamos comenzando el repaso de la lección y definitivamente vamos a hablar sobre Nehemías. Nehemías era un importante funcionario en el gobierno del rey Artajerjes. Y cuando Nehemías se enteró del estado de la ciudad, de la manera en que había sido llevada la reconstrucción de la ciudad, se puso muy triste, recibió muy malas noticias y él se puso en ayuno y en oración. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando recibimos malas noticias? ¿Qué hacemos cuando recibimos malas noticias? Nehemías fue y derramó su corazón delante del Señor y el Señor puso en su corazón a Nehemías que pudiera hablar con el rey para poder ser enviado Nehemías él mismo para poder continuar con la obra que había sido iniciada previamente. Definitivamente en esta lección y en esta semana hemos estudiado cómo el Señor escoge a sus hijos, los prepara para trabajos específicos. Nehemías fue seleccionado para un trabajo específico y sorprende cómo el rey Artajerjes acepta el trato que le propone Nehemías, o más bien como el rey Artajerjes, impresionado por el testimonio de Nehemías, por la integridad y la lealtad de Nehemías a su rey, por esa razón el rey Artajerjes acepta el trato de Nehemías y decide enviarlo, y no solo le da el permiso de ir a Jerusalén y reconstruirla, sino que también le proporciona recursos financieros, le proporciona recursos humanos y le proporciona recursos técnicos para que Nehemías pueda ir a Jerusalén y terminar la reconstrucción de la ciudad. Mis amigos, mis hermanos, nuestras vidas pueden ser también reconstruidas. Los planes que el Señor ha depositado en nosotros también pueden ser reconstruidos. Si usted cree o usted siente que no está haciendo nada por el Señor y por su obra, usted puede depositar en oración todas sus peticiones y estamos seguros que el Señor va a poner en su corazón y en su mente lo que debe hacer, así como Nehemías. De manera que vamos a estudiar ahora en estos minutos que preceden o que siguen, vamos a estudiar cómo fue que Nehemías se involucró en la obra de reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. La lección de escuela sabática de esta semana la vamos a dividir en dos partes. La primera sección es Nehemías en Persia y la segunda sección, Nehemías en Jerusalén. En la primera parte estaremos hablando y estaremos analizando la noticia que recibió Nehemías, también la respuesta que él obtuvo y de manera muy especial
la oración sentida del profeta Nehemías. En la segunda sección, justamente después de nuestra pausa, estaremos analizando también cómo se preparó el profeta Nehemías para hacer frente a esta enorme misión que Dios le había encomendado. En efecto, Pastor y Eli, vamos a comenzar justamente por esa parte. ¿Cómo fue que Nehemías se entera sobre la condición de la ciudad? A mí me sorprende mucho porque seguramente en ese tiempo el imperio era muy grande y viajar de un lado a otro tomaba bastante tiempo. Sin embargo, en la Biblia registra, en los primeros capítulos de Nehemías, se registra que Nehemías recibió noticias sobre cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Pero me llama la atención también es el estado de ánimo de los habitantes de Jerusalén. Se sentían derrotados, estaban tristes, seguramente se sentían fracasados porque hacer ese largo viaje y no poder terminar la obra que Dios había puesto en ellos. Nehemías recibe estas noticias y como buen hijo de Dios, Nehemías se puso triste y se puso en oración, se puso en ayuno. Sin embargo, no dejó de hacer su trabajo como copero del rey. Nehemías siguió haciendo su trabajo. Todos los días iba a su trabajo, todos los días servía en la obra que hacía ahí en la corte del rey Artajerjes. Sin embargo, Pastor y Eli, el rey se enteró, se dio cuenta del estado de ánimo de su sirviente. Hay que decir que los coperos eran personas muy cercanas a los reyes, pero muy cercanas. Los reyes tenían una gran y una profunda confianza en sus coperos. Tenían que ser personas muy íntegras, honradas, honestas y leales, en este caso al rey. Y seguramente el rey, que conocía mucho a Nehemías, se dio cuenta que Nehemías estaba triste, y es aquí donde Nehemías puede hacer un contacto, puede testificar de su estado de ánimo delante del rey y le cuenta todo lo que está ocurriendo en la ciudad de Jerusalén. Y el libro de Nehemías empieza con estas palabras. Nos dice así, Nehemías capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Hacalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Versículo 3 nos dice, y ellos dijeron, el resto, los que salvaron de la cautividad, allí en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Yo no me puedo imaginar cómo se sentía Nehemías en ese momento. Estamos hablando de que era un hombre que había conocido a Dios desde su juventud. Recordamos que él era judío y llevaba 13 años trabajando desde que Esdras salió, que recuerden que hubo varios retornos, ¿no?, a Jerusalén. Primero fue Zorobabel, después fue Esdras y por último fue Nehemías. Desde Esdras a Nehemías pasaron alrededor de 13 años. Entonces él no imaginaba la situación en la que estaba Jerusalén en ese momento, hasta que su hermano, que se cree que era un familiar de Nehemías, llega con esas terribles noticias. Entonces él entra en una gran afrenta y un gran dolor por lo que estaba pasando. Esto nos dice que Nehemías sentía un gran amor y una gran pasión por la obra del Señor, y se entristecía profundamente su alma al ver que los que se habían ido no estaban siguiendo la tarea que se les fue encomendada. Y hay algo digno de notar en la historia del profeta Nehemías. Y es que aunque él tenía una alta posición en el reino del rey Artajerjes, ya que, como Carlos dijo hace un momento, era el copero del rey, y era un hombre de enorme estima, aún los coperos en su momento eran personas consideradas como consejeros directos del rey. Pero Nehemías tiene también su pensamiento en la ciudad de nuestro Dios, en la ciudad de Jerusalén. Y él pregunta entonces a Hanani, ¿cómo están mis hermanos allá? La respuesta es curiosa y es interesante. Él no dice, bueno, como muchas veces nosotros decimos, no, está bien. Hanani dice, no, están mal. Realmente están mal. El templo de nuestro Dios está destruido y sus murallas derribadas. ¿Qué situación más dura? Cuando Nehemías escucha esas noticias, dice la palabra de nuestro Dios que Nehemías hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, dice la palabra del Señor en Nehemías 1, versículos del 5 al 11, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero se nos dice cuál fue lo que hizo Nehemías al enterarse de estas noticias. Esto dice mucho del carácter de Nehemías. Cuando él escucha las malas noticias, en lugar de lamentarse, en lugar de
hacer que otras personas sintieran lástima por la situación en la que estaba, él decidió tomar cartas en el asunto. Y lo primero que hizo fue ir en oración al Señor. Estuvo en ayuno y estuvo, vamos a decir, prácticamente de luto, rogándole al Señor que por favor escuchara su oración. Y en la oración de Nehemías podemos desglosar varias partes. Primero, Nehemías reconoce que Dios es grande y misericordioso y que Dios tiene el poder para hacer que aquello que parece imposible ante sus ojos pueda ser una realidad. Amén. Después le ruega al Señor que por favor escuche su oración. Luego él entra en una confesión, aunque él no había sido el de la frente, es decir, él no estaba en Jerusalén en ese momento, pero él se unió al pueblo diciendo: confieso que yo y mi pueblo hemos pecado. O sea, aquí Nehemías no se está lavando las manos, no le dice al Señor: hey, esos que mandaste allá, qué barbaridad. No, él está diciendo: Señor, hemos pecado y necesitamos que tú escuches nuestra oración, nos perdones y que por favor recuerdes tus promesas. Esa es otra parte de la oración. Recuerden que Dios ha hecho promesas y el Señor quiere que nosotros las reclamemos. O sea, no están en la Biblia de adorno ni para que las pasemos ahí de vez en cuando. El Señor quiere que las guardemos en nuestro corazón y que las reclamemos en el momento indicado. Y Nehemías usó estas promesas para eso. Luego él reconoce que Dios les ha redimido. Y después el Señor le vuelve a rogar: escucha nuestra oración. Estamos viendo 2 ruegos de Nehemías en ese momento. Y luego pues les vuelve a decir: Señor, por favor, concédenos prosperidad y gracia que solamente puede provenir de ti. O sea, estamos hablando de que es una oración de un líder, de alguien que se pone en el lugar de aquellas personas a las que quiere dirigir para poder cumplir un propósito, una misión que sabe que son de honor para nuestro Señor. Y es interesante notar qué fue lo primero que hizo Nehemías. ¿Qué hizo? Orar. Y eso es lo que un líder hace. Recuerden que estamos analizando la vida de estos 2 grandes profetas y líderes del pueblo de Dios, Esdras y Nehemías. Nehemías oró y, como ya Eli nos dijo, hizo una oración preciosa. Por cierto, es una de las oraciones más lindas de la Biblia. Una oración maravillosa en la cual declara la realidad, pero también le recuerda al Señor que es grande, poderoso y que Él hizo promesas a su pueblo. Esa invitación, queridos amigos, es para cada uno de nosotros. Cuando nos encontremos en dificultades, en pruebas en nuestra vida, cuando no sepamos qué hacer, usted puede hacer algo: orar. Vaya delante de su Dios, el que siempre está dispuesto a atender nuestras oraciones. Vierta su corazón delante de Él, hable con Él como un amigo y verá cómo Dios da respuesta a esas oraciones que usted ha hecho. Y esto es justamente lo que pasó. ¿Cuál fue la respuesta, Carlos? En efecto, esto es quizá lo maravilloso. Me encanta esta parte de la lección, porque Ananías oró, estuvo en ayuno un tiempo considerable, alrededor de 4 meses. ¿Cuánto tiempo usted está de rodillas? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Durante cuánto tiempo le pedimos al Señor por algo? A veces apenas llevamos 3-4 días orándole al Señor por algo y nosotros ya nos damos por vencidos y decimos: no, es que el Señor no me escucha, es que el Señor no me va a responder. Nehemías oró alrededor de 4 meses para poder presentarle al rey una petición. Es decir, en esos 4 meses, además de estar orando en ayuno, limpiando su corazón, purificándose delante de Dios, Nehemías también estaba preparando una estrategia para escoger el momento oportuno, el momento apropiado para poder presentarle al rey sus peticiones, porque el rey ya sabía la condición y el estado de ánimo de Nehemías. Sin embargo, Nehemías esperó el momento apropiado, el momento justo, cuando pudo hablarle al corazón del rey Artajerjes sobre la situación de Jerusalén. E increíblemente el rey accede a todas las peticiones de Nehemías, porque no solo era darle un permiso a Nehemías, era también que Nehemías iba a solicitar fondos del Estado, fondos del reino, para poder reconstruir, finalizar la reconstrucción del templo, como finalizar la reconstrucción de los muros de Jerusalén y de sus puertas. Y sorprende cómo el rey incluso escribió cartas reales que iban enviadas a los gobernadores y a los tesoreros y a los representantes del rey a la región donde iba Nehemías. Y sorprende cómo el rey accede a todo eso. Mi querido amigo, mi querido hermano, cuando usted ora al Señor, ¿oramos con fe
¿Oramos con la seguridad de que estamos pidiendo según la voluntad de Dios o estamos pidiendo de acuerdo a nuestros intereses? ¿Oramos con fe, con la seguridad de que Dios va a responder nuestras oraciones? ¿O estamos orando con duda, con temor, siempre con aquello de, bueno, voy a orar por si acaso? Esta lección nos enseña justamente eso, que cuando oramos debemos de pedir con fe, confiando en que estamos pidiendo a un Dios todopoderoso. Y nosotros que también queremos compartir, quiero compartir personalmente este pasaje que a mí me tocó mucho porque dije, wow, cómo Nehemías en su trabajo que hacía, que desempeñaba, tenía una influencia sobre el rey, aunque él no lo sabía. Nos dice que en Nehemías 2, del 1 al 4, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 de rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué no estás enfermo? No es esto sino quebranto de corazón. Entonces tuve un gran temor y dije al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué cosa pides?, preguntó el rey. Entonces oré al Dios de los cielos y le respondí. Nehemías llevaba 4 meses orando por esto. Y él, me imagino que se desanimó en algún momento y tal vez pensó que Dios no estaba escuchando su oración. Pero aún así, no se desanimó, sino que siguió orando. Y en el momento preciso, Dios respondió su oración. Y es que el rey le dijo, nunca te había visto triste antes, ¿qué pasa? Quiere decir que Nehemías hacía su trabajo con mucho entusiasmo, que lo hacía con todo el amor y él se distinguía entre todos los demás a tal punto de que el rey le dijo, pídeme lo que quieras, yo no quiero verte más triste. Y es increíble, Eli, lo que dices tú. Nehemías no respondió de una sola vez al rey, sino que dijo, y oré al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, aun cuando sabemos que Dios ya está respondiendo. Ir delante del Señor y decirle, Señor, ¿es esta tu voluntad de verdad? Nehemías lo hizo. El rey le dijo, pídeme. Pero Nehemías, antes de responder, va delante de nuestro Señor. Y eso es una característica del profeta Nehemías. Se le considera uno de los profetas que más en constante oración estuvo. Y si usted puede revisar y leer todo el libro de Nehemías, usted va a ver constantes oraciones que este profeta, este siervo líder, hizo a nuestro Dios. Maravilloso es aprender de la vida de estos grandes hombres del Señor. Haremos una pausa en este subprograma Camino, Verdad y Luz. Ya volvemos. Distante parecías estar, la soledad me ahogaba, en mi alma tu presencia añoraba. El sol dejó de dar su luz y la luna no brillaba más. Que te imaginaba, tú eres más de lo que esperaba. Mas hoy he llegado al paraíso, donde mi corazón ha vuelto a latir. En medio de la oscuridad
verdad me ha dado claridad. Tu amor es esa lluvia que ha hecho florecer la esperanza. Mas tú que llega al paraíso, donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y me ha llenado de vida, pues tú que llega al paraíso, donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y sustento, pues tú eres mi paraíso. Pues tú eres mi paraíso. Continuamos en este subprograma Camino, Verdad y Luz. En esta semana analizando la vida del profeta Nehemías, en la primera sección, ya que usted nos acompañó, pudimos ver las noticias que recibió el profeta, la forma como impactó a él, la oración sentida del profeta Nehemías y también la respuesta del rey Artajerjes. Qué interesante historia, ¿no es cierto? Pero eso no termina acá, sino que da un paso más adelante, y esta es la segunda parte que comentábamos al inicio, la sección de Nehemías ya camino hacia cumplir el propósito que Dios había encomendado para su vida, el propósito de restaurar lo que quedaba de la ciudad santa de Jerusalén. Así es, y definitivamente el trabajo que hizo Nehemías es increíble, porque tuvo que apelar en primer lugar a su valentía, a su capacidad de liderazgo, y en segundo lugar también tuvo que enfrentar mucha oposición. Podemos ver, según nos describe la palabra de Dios, que Nehemías recibió apoyo financiero. El rey le proveyó una guardia, le proveyó seguridad, probablemente algún batallón de soldados para que escoltara a todos aquellos que regresaban con Nehemías. Y también le proveyó cartas en las que se le daba un mensaje claro a funcionarios que respondían a la autoridad del rey al otro lado del río Éufrates. Incluso Nehemías consiguió que el rey pudiera darle la oportunidad de que Nehemías tuviera derecho a usar la madera de los, por decirlo así, de los bosques reales, de los bosques del rey, y con esa madera reconstruir las puertas de Jerusalén. Ahora bien, esto me llama mucho la atención, mis queridos amigos y hermanos, porque a veces Dios da más de lo que nosotros esperamos. Cuando nosotros pedimos según la voluntad de Dios, usted puede estar seguro que vamos a recibir más de lo que esperamos. Nehemías, en primer lugar, recibió el permiso del rey para viajar hasta Jerusalén. En segundo lugar, recibió autoridad para poder reconstruir la ciudad. En tercer lugar, también recibió apoyo financiero. En cuarto lugar, también el rey le asignó una tropa como una especie de escolta personal para custodiar a los que regresaban con Nehemías. Y además de ello, el rey le dio la oportunidad de que pudiera sacar madera, toda la madera que necesitara para reconstruir las puertas de la ciudad de los bosques reales. Sin duda alguna, el Señor acompaña nuestra obra cuando vamos en el nombre del Dios Todopoderoso. Y Nehemías lo pudo comprobar. Ahora imaginémonos, Pastor y Eli, cómo fue ese regreso de Nehemías a la ciudad. Nehemías no fue a descansar, Nehemías no fue a pasar unos días de vacaciones, Nehemías iba con un propósito claro. Y nos gustaría que ustedes nos comentaran exactamente cuál fue el trabajo que hizo Nehemías en la ciudad de Jerusalén. Claro, Nehemías, como bien nos lo ha comentado Carlos, tenía un trabajo especial, pero para realizar ese trabajo, como en todas obras realizadas por Dios, habían enemigos alrededor. Y aquí en Nehemías, capítulo 2, versículo 9 al 10, nos dice: fui luego a los gobernadores al otro lado del río y les di cartas del rey. También el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero cuando oyeron Sanbalat, el horonita,
y Tobías, el siervo amonita, le disgustó mucho que viniera alguien a procurar el bien de los hijos de Israel. O sea, ellos sentían celos, sentían envidia de que el rey tuviera tantos favores para Nehemías. Podrían decir ellos, un simple copero que va a venir a hacer aquí. Pero Dios estaba con Nehemías y él no dio un paso atrás, sino que él, me encanta su valentía. O sea, él se enfrentó a ellos cara a cara y les dijo, yo vengo aquí con autoridad del rey y aparte el Señor está aquí porque Él quiere que yo cumpla sus propósitos. Y aquí podemos ver que estos oficiales, lo que eran gobernadores, es decir, no eran unos vecinos por ahí que estaban en contra, eran gente de mucho dinero, de muchas influencias, que tenían grandes ejércitos a su favor, que podían venir contra Nehemías fácilmente, pero aún así él no se amedrentó, porque él sabía que había un Dios grande que estaba detrás de él trabajando para poder cumplir esa misión de la que él estaba seguro que Dios le había encomendado. Y sabes que esa es una característica de los siervos líderes de nuestro Dios. Siempre habrá oposición. Lo hemos experimentado en muchas ocasiones en nuestros trabajos, en nuestras iglesias. Cada vez que usted se propone hacer un proyecto, siempre salen aquellos Sanbalats, le llamo yo, que dicen no, eso es imposible, eso no debe de llevarse a cabo y empiezan a poner las trabas en el camino. Pero nosotros somos respaldados o vamos respaldados por nuestro Dios y eso lo vemos en la vida del profeta Nehemías. No se amedrentó, como decía Eli, a la situación, sino que se puso fuerte porque tenía en su corazón, ardía el deseo de cumplir la voluntad de nuestro Dios. Querido hermano, en tu vida siempre van a haber personas que te van a decir que no es posible hacer lo que tú piensas hacer. Pero cuando vas con ayuda de Dios y Dios acompaña esos planes, proyectos y anhelos de tu corazón, tienes la plena seguridad que aunque sea difícil el camino, vas a encontrar una respuesta oportuna, aún tocando puertas, o una respuesta absoluta del propósito de Dios en tu vida. Así es, y definitivamente hay algo que me gusta de la etapa final de la lección sobre la manera en que Nehemías enfrentó la gran misión que Dios le encomendó. Nehemías, dice la palabra de Dios en el capítulo número 2, que Nehemías fue de noche. Me imagino que había luna llena, quiero pensar yo, porque en ese tiempo no existía la energía eléctrica, y Nehemías dice que él fue solito, no le comentó a nadie lo que iba a hacer, y él recorrió toda la muralla de la ciudad. Nehemías le dio la vuelta a la ciudad despacio para ir verificando cuáles eran los daños que tenía la muralla y qué se requería para reconstruirla. Porque el hecho de que Jerusalén tuviera las murallas en buen estado significaba que la ciudad volvía a recobrar su potestad, su posición de ciudad importante en primer lugar. Y en segundo lugar le daba la posición de una provincia que tenía un territorio que gobernar y que respondía, por supuesto, a las órdenes de Artajerjes. Por esa razón, aquellos enemigos de Nehemías no querían que Jerusalén recobrara su autoridad, porque eso significaba que Israel volvería a ser un pueblo reconocido entre todas las naciones. Y como decía el pastor a menudo, la obra del Señor es obstaculizada por muchos aquellos que no creen que pueda llevarse a cabo. Pero cuando el Señor pone en nuestros corazones hacer una obra, nosotros debemos de poner nuestro mejor empeño, nuestra mejor actitud y nuestras mejores herramientas, nuestros mejores talentos al servicio de Dios. Nehemías lo hizo y me imagino que en esa inspección in situ que realizó en el lugar, en el terreno, él se dio cuenta de todo lo que se necesitaba, qué materiales se necesitaba, cuánto material se necesitaba y inmediatamente Nehemías preparó una estrategia para poder levantar los muros de la ciudad de Jerusalén y completar la misión que el Señor le había encomendado. Hay un texto interesante que lo encontramos en el libro del profeta Nehemías en el verso 16 del 2 capítulo que dice así: Y los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho. Todavía no lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Este era un asunto que Nehemías se lo tomaba muy personal con el Señor. Es curioso cómo dice que nadie más, que solamente Dios y Él sabían. Queridos líderes, queridos amigos y hermanos, muchas veces nos toca hacer eso. Sentarse usted solitario, aunque tiene una enorme misión por delante, y decir: Señor, ¿qué vamos a hacer? Cuando tú pides orientación a Dios a solas, Dios te ayuda justamente para lo que continúa o lo que va a suceder a continuación.
cuando ya Nehemías explica y expone al pueblo qué había sucedido, qué había hecho la noche anterior, dice la palabra de nuestro Dios en el verso 18, que todos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Dios ya iba guiando los planes por medio de Nehemías. Dios ya iba tocando esos corazones. Dios iba preparando y allanando el camino, porque Nehemías confió completa y enteramente en el propósito de Dios y la guianza espiritual con su Espíritu Santo. Bien, amigos y hermanos, se nos ha acabado el tiempo. Queremos darle gracias a Dios por esta maravillosa lección en donde hemos aprendido, entre otras cosas, a confiar en la palabra de Dios, a confiar en sus promesas y a confiar en que Dios siempre es el que provee para sus proyectos misioneros. Agradecemos su atención y esperamos que ustedes siempre estén pendientes de las lecciones de Escuela Sabática a través de el canal de YouTube de Nuevo Tiempo Honduras. Creo que podemos rescatar de esta lección que es importante que como líderes no solamente oremos, sino que seamos planificados y que en cada paso que vayamos dando, primero pidámosle dirección al Señor para que Él pueda ir allanando nuestro camino y sobre todo tengamos mucha paciencia, así como la tuvo Nehemías, que a su momento Dios va a ir acomodando cada pieza en su lugar. Queridos hermanos, usted y yo tenemos un gran plan que hacer. Dios ha puesto en nuestros corazones y ha declarado en nuestro camino el objetivo para nuestra vida. En primer lugar, la salvación. En segundo lugar, todos los planes y proyectos para la salvación de las almas en este mundo. Así como Nehemías lo hizo, usted también está invitado a determinar su voluntad al Señor, a planificar y ser guiado por su santo y bendito Espíritu Santo. Que Dios le bendiga. Agradecemos su compañía en nuestro programa de hoy. Le invitamos a seguir disfrutando de las bendiciones de Dios en el estudio de la Escuela Sabática cada semana. Le esperamos en nuestro próximo programa.